34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Les recordamos que, para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y llenar los datos que se les solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia del día. Cada día habrá un enlace diferente. El siguiente tema, lecciones aprendidas en el manejo epidemiológico del COVID-19, está a cargo de la enfermera Rita Elena Almanza Pallares, egresada de la Universidad de Cartagena, especialista en epidemiología de la Universidad Juan N. Corpas, FETP avanzado del Instituto Nacional de Salud. Actualmente, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, integrante del Comité Académico del Foro Reflexiones en Salud Universidad de Antioquia, integrante de la Mesa de Expertos en Vacunas de Antioquia. Un saludo muy especial para todos y mi agradecimiento al doctor Gonzalo Vélez, presidente de ASMEDAS, director general de este congreso, también a Reinaldo y a Doris y a todo el equipo de ASMEDAS que cada año hacen posible que estemos aquí. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de algunas lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia por COVID-19. Esta conferencia entonces en memoria al doctor Germán Reyes Forero, quien ha sido el presidente de ASMEDAS por más de 2 décadas y es la persona por la que llegamos también invitados por primera vez a este congreso. Creo que va a ser el presidente eterno de ASMEDAS. En nuestro corazón siempre será así y con todo el respeto, la dedicatoria también para él. Vamos entonces a revisar un poco cómo está la situación de COVID para poder hablar de todas esas lecciones que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, que en Colombia fue declarada o llegó por primera vez sus casos desde el pasado 6 de marzo de 2020 hasta esta fecha que todavía no se ha levantado la alerta de pandemia, sigue en el mundo activo y lo vamos a ver a continuación. A nivel mundial entonces tenemos que los casos se vienen registrando en los últimos 28 días de manera principal en toda la región europea, por eso no podemos hablar de que se ha acabado la pandemia porque lo que está ocurriendo es que las nuevas variantes en personas susceptibles van a seguir registrando brotes como está ocurriendo en este momento. Se registran en el mundo más de 620 millones de personas infectadas que han tenido acceso a esas pruebas diagnósticas y que sabemos que han tenido COVID-19. Tenemos entonces que Japón, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Taiwán, Sur Corea, Francia, Italia, Brasil han sido los países que en los últimos 28 días han hecho el mayor aporte de casos de COVID-19 en todo el mundo. Siguen entonces activo Colombia que se ha venido ubicando en el puesto número 74. Ha venido entonces en este momento descendiendo su posición frente al resto de países y tenemos acá el departamento de Antioquia que en los últimos 28 días ha registrado un poco menos de 1000 casos para COVID-19. En estas curvas podemos observar cómo la pandemia ha tenido diferentes momentos muy especiales. Cada uno de los picos ha venido siendo un poco mayor que el pico anterior, a diferencia de otras epidemias, se ha comportado de forma diferente. Sin embargo, vamos a comparar esta curva que está en rojo con esta curva que está en blanco, porque estos picos que se ven más leves generaron los mayores picos de mortalidad. Es decir, fueron variantes que no tenían tanta posibilidad para la transmisión, pero que sí eran muy patogénicas, eran muy infecciosas y que ocasionaron la letalidad más alta registrada. Tenemos acá, por ejemplo, el pico que generó Delta. Esta coincide con su mortalidad, en tanto que el pico de Omicron, que ha sido superior a todas las demás variantes, lo que observamos es que en cuanto a la mortalidad no registró la misma proporción de letalidad. Entonces sí tuvo mayor posibilidad de transmisibilidad, pero esto también se puede atribuir un poco no solamente a la variante, sino que en ese momento en el mundo, acá observamos, ya teníamos
un gran número de población debidamente vacunada contra COVID-19. Si miramos entonces la letalidad que se ha concentrado, hemos perdido más de 6.554.000 vidas en todo el mundo registradas. Observamos con gran preocupación las letalidades que se han venido concentrando, especialmente en Japón, también en Medio Oriente. Esta fotografía es de la mortalidad de los últimos 28 días y vemos una afectación especial en Sudamérica, por ejemplo, en Perú. Si miramos entonces los países del mundo que tienen las letalidades más, que tienen mayor letalidad en el mundo, nos encontramos entonces con Norcorea con un 600% de letalidad, Shandong, que es una región de Países Bajos en Europa, con un 22%, Yemen, que está ubicado en la región del Oriente Medio con un 18%, Sudán con 7.8% y por acá se ubica Perú con 5.22% en su letalidad. Lo que publica la Organización Mundial de la Salud para las últimas semanas es que la pandemia se ha reducido en un 6% en estos últimos 7 días y en un 12% en cuanto a su mortalidad. Sin embargo, la región europea permanece activa con el 8% de aumento en los casos registrados. Afortunadamente, la mortalidad ha presentado un descenso de forma general. Si miramos entonces cómo se está comportando en la región de las Américas, vemos que el peor desempeño lo han tenido Uruguay, seguido de Estados Unidos, Argentina y Chile en cuanto al número de casos. Esto es importante porque son situaciones que han colapsado nuestros sistemas de salud y que persisten con esta alta demanda. Sin embargo, si miramos la letalidad, es Perú, que acá se ubica en el puesto 9, el que se ocupa el primer lugar de la letalidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la letalidad? Tendrá que ver con la agresividad de la variante, tendrá que ver con el número de personas con comorbilidades que logra afectar, no pudimos hacer bien la gestión del riesgo tal vez, o tendrá que ver con el acceso a los servicios de salud. Entonces, cada territorio va a tener unas particularidades que van a favorecer que este tipo de situaciones se vayan presentando. Pero ¿cómo vamos en vacunación, que ha sido nuestro gran aliado y nuestra tabla de salvación en esta pandemia? En este momento, en todo el mundo hay una sensación de que la pandemia ha pasado, pero la Organización Mundial de la Salud no ha declarado todavía su finalización. Sin embargo, las personas han dejado de vacunarse progresivamente. En esta fotografía lo que observamos es que, por ejemplo, para el 26 de junio, en un solo día se aplicaban 43 millones de dosis en todo el mundo y para esta fecha, 29 de septiembre, esto ha descendido a 3,27 millones. Eso nos llama mucho la atención porque si bien es cierto que un gran número de personas ya se encuentran vacunadas, no hemos finalizado todavía la pandemia y debemos seguir vacunando. Si miramos las dosis diarias en el mundo, el esfuerzo concentrado se observa en los países que se ven con la fotografía un poco más oscura, como son en la India, en Rusia, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Colombia, infortunadamente, acá se observa un poco en blanco porque es uno de los países que está aplicando menos dosis cada día. Si comparamos entonces quienes hicieron bien la tarea de colocar los esquemas completos de vacunación, esto es, 2 dosis iniciales de la vacuna, vamos a observar que Chile, Uruguay, Brasil, España, Italia tienen más del 81% y Bahrein tiene más del 80% de coberturas de vacunación en personas que tienen su esquema completo. Por ejemplo, en Chile, hasta un 93% de las personas pudieron acceder por lo menos a una sola dosis. Acá se observa al final Rusia, que aunque ha tenido incluso desarrollos de vacunas locales, por los movimientos antivacunas no han logrado una muy buena cobertura. Tienen entonces ellos un 53% de su población debidamente vacunada. Pero ¿dónde están las personas entonces que faltan por vacunarse? Acá las observamos en el mapa con las que tienen todavía los colores más oscuros. Por ejemplo, la India tiene una deuda todavía de 381 millones de personas por vacunarse. Estados Unidos tiene 67 millones de personas. En Rusia un poco más de 59 millones de personas. México con 29 millones de personas. Japón con 20 millones de personas y Colombia con 8.8. Esto va muy de la mano con donde se están produciendo los brotes o los rebrotes, porque justamente es donde tenemos el mayor acúmulo de población susceptible. Pero ¿qué está pasando en el país? Entonces, hemos recibido del Ministerio de Salud la indicación
de que ya no se van a hacer publicaciones diarias de los casos, sino se va a evaluar de forma semanal, dado que en el país, la circulación de COVID-19 se ha venido comportando como si fuera una circulación endémica. Esto quiere decir que en ese momento no tenemos grandes picos epidemiológicos, sino que el virus está coexistiendo, circulando con los demás virus, pero ya no está ocasionando el daño que venía ocurriendo con la hospitalización y las muertes. Esto se ha descendido de forma importante. En esta última semana, para la fecha del 6 de octubre, el Ministerio de Salud había publicado 715 nuevos casos y 13 fallecidos. Para hacernos una idea del descenso, quiero contarles que nosotros en la ciudad de Medellín, en un solo día del mes de enero de 2022, tuvimos un registro de 5.000 casos de COVID-19 confirmados por laboratorio. Entonces, decir que todo el país ya suma 715 casos en una semana, realmente miren la diferencia. Bogotá, por supuesto, nuestro distrito capital, es uno de los mayores aportantes de estos números. También esto porque son territorios que no han bajado la guardia en la búsqueda, el diagnóstico y que tienen capacidad instalada para hacerlo. Tenemos entonces que de los fallecidos reportados la última semana, 4 de ellos son personas residentes en Cundinamarca, 3 en Boyacá, 1 en Bogotá, tenemos en Bolívar, en Cauca, en Norte de Santander, Sucre y Tolima. Para esta semana el departamento de Antioquia no registró personas fallecidas. ¿Cómo está Colombia entonces? Colombia ha superado los 6.300.000 personas infectadas y registradas que han tenido COVID-19. Tenemos que un total de 141.807 personas han fallecido durante toda la pandemia, muertes completamente evitables que por eso nos generan gran preocupación y mucho dolor. Tenemos entonces acá los picos similares a los que veíamos en la fotografía mundial, donde cada pico realmente ha sido un poco más grande que el anterior. Cada una de estas variantes ha sido un poco más infecciosa. Sin embargo, esta última variante, que es Omicron, ha sido un pico todavía superior a las variantes de alfa, delta, gamma, aunque su mortalidad, su letalidad no fue la más alta. Y en este momento lo que observamos acá es cómo se ha venido dando, excepto el mes de julio que tuvo una pequeña incidencia, el resto de la semana se ha venido comportando realmente como si fuera un virus endémico, es decir, un virus que ya se quedó a vivir con nosotros, como en su momento lo hizo H1N1. Fue epidémico, después la gente deja de hablar de él porque ya no genera tanto ruido en cuanto a las hospitalizaciones y las muertes, aunque se siguen presentando. Y en este momento la coexistencia de la circulación de los dos virus está generando un impacto negativo en los niños, que ahora lo vamos a observar. Tenemos entonces acá quienes se han enfermado por COVID-19, principalmente personas de 20 a 49 años de edad, que son el grueso de la población adulta joven, pero la mayor mortalidad, aunque no son los más aportantes en cuanto al número de infección, nuestros adultos mayores han sido quienes lo han aportado. Entonces, nuestros adultos mayores de 60 años, que aportan cerca del 13 o 15% de los infectados totales, son los que tienen la mayor carga de letalidad, con un poco más del 80% de sus casos. Pero cada grupo de edad se afectó diferente. Acá lo podemos observar como en las edades más tempranas tenemos la letalidad por debajo de 1, esto es menos de 49 años, en tanto que las personas hasta los 59 años ya tienen una letalidad de 2,38, que se duplica en el grupo de 60 a 69 años. Y nuevamente se duplica en el grupo de 70 a 79 años. El grupo de 80 y más, con una letalidad del 22%, ha sido el grupo mayormente afectado. Ahí vamos teniendo en mente cuáles son las lecciones aprendidas, porque nosotros primero estamos perdiendo vidas que son sagradas, son nuestros abuelos, nuestros ancestros, ellos son nuestra sabiduría, el soporte de muchas de nuestras familias, madres, padres, tíos, que han fallecido principalmente en esta pandemia. Acá observamos entonces el comportamiento ya local, más regional. Antioquia, el número de casos que ha reportado en personal de la salud asciende a 28.985 personas, y esa es otra reflexión que queremos llamar la atención, porque el talento humano en salud ha dejado al descubierto una cantidad de incertidumbres en cuanto a sus condiciones laborales, la capacidad de respuesta, la capacidad instalada institucional y sobre todo esas condiciones de protección para esta persona, que es la que está
cuidando la salud y la vida de nuestros familiares. Tenemos entonces un reporte total en Bogotá que lo supera un poco. Si miramos entonces cómo se ha venido comportando la tasa por habitante para poder comparar los diferentes territorios de nuestro país, encontramos a Bogotá, Barranquilla y San Andrés liderando estas estadísticas. Sin embargo, vamos a mirarlo acá por municipio. Bogotá en primer lugar, Medellín es el segundo gran aportante de casos en esta pandemia, eso también afortunadamente por un sistema de información robusto que ha permitido la identificación y captación de todos estos casos. Cali en tercer lugar, Barranquilla y Cartagena. Estas 5 ciudades durante toda la pandemia han venido entre ellas siempre liderando los primeros lugares, incluso también en letalidad. Antioquia entonces tiene el siguiente comportamiento. En la última semana, la que reporta el Ministerio hasta el 6 de octubre, un total de 107 nuevos casos. De estos 95, que es el 88%, lo ha aportado la ciudad de Medellín. Quiero llamar la atención porque entonces, aunque nuestros mayores afectados hemos sido reiterativos, han sido los adultos mayores, COVID empieza entonces a circular en los grupos de menos edad, que son los que están sin vacuna y sin refuerzos. Tenemos entonces en el panorama general para el departamento de Antioquia que ha sumado un poco más de 943,000 nuevos casos y de estos también hemos tenido infortunadamente fallecidos más de 18,500 antioqueños y antioqueñas o habitantes del territorio que han fallecido a causa de COVID-19. No se ha medido, no se ha estimado cuáles son las muertes secundarias por COVID, porque cuando tuvimos la saturación de servicios de salud que estuvo saturados por un periodo de 13 a 15 semanas continuas, ha estado saturado por mucho tiempo, pero de forma continua en el pico de Delta, aproximadamente por 15 semanas epidemiológicas de forma continua, muchas personas con COVID no lograron acceder al servicio de salud y fallecieron a causa de esto, pero también personas con otros eventos como accidentes de tránsito, trasplantados, personas con cáncer que tuvieron que posponer sus tratamientos o su atención porque el sistema no tenía capacidad de respuesta. Entonces, estos son otras lecciones que nos van quedando de lado y es que COVID no solamente afectó a las personas que nosotros estamos mostrando aquí o que están siendo percibidas. La mayoría de los casos de Antioquia se han concentrado en el área metropolitana, principalmente en la ciudad de Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. Asimismo, la letalidad que se ha registrado ha sido un poco mayor, entonces en la región de Urabá, que ha superado de forma consistente la letalidad registrada en el departamento. Pero en este momento el panorama es diferente. Acá tenemos la hospitalización que se daba en el mes de enero. Esta es la hospitalización total, acá vemos la de cuidados intensivos en esta línea azul, acá vemos el pico que les estaba mencionando en el mes de julio, sin embargo, la hospitalización no se compara. Teníamos en un día 800 camas ocupadas y en este momento podemos tener 17 camas ocupadas por COVID-19. Para el municipio de Medellín esto representa menos del 1% de la ocupación de cuidados intensivos a causa de COVID-19, cuando en su momento de pico de Delta, por ejemplo, teníamos más del 80% de las camas ocupadas por COVID-19. Este impacto que ha hecho la vacunación para eliminar susceptibles y proteger las personas que tienen comorbilidad es lo que estamos percibiendo. La hospitalización que se ha registrado incluso ha sido mayor, acá lo vamos a observar. Acá vemos estas barras azules representan a los niños menores de 3 años. Miren que ellos antes no se percibían, antes la mayor población eran nuestros adultos mayores, pero una vez ellos están debidamente vacunados y con refuerzos, empieza el virus a hacer estragos entonces en nuestros niños pequeños y acá en nuestra población adolescente. Son ellos entonces quienes en este momento nos llaman la atención porque se ha aumentado la mortalidad incluso en menores de 5 años a causa de infecciones respiratorias. Pero Antioquia avanza en la vacunación, a la fecha 77% de personas con esquema completo de vacunación. Medellín, en tanto, ha sumado un poco más de 543,000 personas afectadas por el virus registradas que han consultado los servicios de salud. Tienen los 95 casos nuevos reportados que ya lo mencionamos.
Para esta última semana tiene 34 personas hospitalizadas, de las cuales 12 están en cuidados intensivos. Infortunadamente hemos perdido más de 10.200 vidas a causa de COVID-19. Acá podemos mirar la comparación, los picos de Antioquia y los de Medellín y cómo han venido comportándose todo el territorio de forma como si la circulación fuera endémica desde el mes de junio en adelante para ambos territorios. Medellín contenido en Antioquia y como todo el departamento de Antioquia también se ha venido comportando de forma endémica. Esto no quiere decir que aquí se acabó la pandemia. Quien declara finalización de la pandemia es la Organización Mundial de la Salud y no lo ha hecho todavía. También es importante recalcar que somos susceptibles de tener nuevos brotes en caso de llegar nuevas variantes como está ocurriendo en otras regiones. La reducción de casos es del 82% en estas últimas semanas respecto a las semanas 33 y 34 que corresponden al 15 a 27 de agosto. Tenemos entonces que acá se observa la afectación que está empezando en los niños más pequeños, que es donde está circulando el virus, y aunque todos sabemos, no, pero la gente está dejando de vacunarse, la gente de tomarse muestras, la gente ya no quiere consultar. Hay otro indicador que es la positividad de las muestras. Aunque tome menos muestras, porque ahora he estado tomando 450 muestras y antes tomaba 3.675, la positividad está por debajo de 3%. Entonces, hemos tenido una positividad general del 8% en los últimos 2 meses y eso es un indicador un poco más estable. La mortalidad que les dije que superaba los 10.200 personas infortunadamente fallecidas. Miren, nosotros hemos tenido días con pérdidas de 80 personas en un solo día. Eso es grave y doloroso para la ciudad de Medellín. Acá tenemos cómo se ha venido comportando entonces en los últimos días, en donde hemos tenido periodos sin defunciones, periodos con una defunción que es muy infortunada, pero venimos de tener hasta días en picos de 80 defunciones, entonces pudiéramos decir que el panorama es positivo. Acá en cuanto a los brotes, no hay brotes activos en la ciudad de Medellín, en ninguno de los conglomerados, ni en instituciones educativas, ni en empresas, ni en centros geriátricos que hemos venido visitando. Sobre el talento humano en salud, quiero llamar mucho la atención porque nosotros hemos registrado 25.771 trabajadores sanitarios infectados por COVID-19. Infortunadamente hemos perdido 50 vidas de personal de talento sanitario, de ellos 18 a causa de infecciones adquiridas en ejercicio de su profesión. La mayoría de nuestras personas infectadas han sido auxiliares de enfermería, seguidos por médico y personal administrativo, que al principio se sentían, digamos, con menos riesgo porque no atendían pacientes, pero la circulación en el ambiente contaminado y el contacto con compañeros que estaban más expuestos ha aumentado esa cifra. Tenemos entonces que los trabajadores de la salud en este momento no hemos tenido brote, pero sí hemos tenido 19 personas infectadas en este momento. Avanza Medellín entonces con los refuerzos de vacunación. Hemos logrado que el 93% de nuestros habitantes tengan al menos una dosis y que el 82% tengan el esquema inicial completo. La invitación para seguir colocando las dosis de refuerzo por los rebrotes que estamos observando en otras regiones del mundo y que pueden también repercutir en la ciudad de Medellín. A manera de reflexión, entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en pandemia? Yo creo que cada uno de nosotros tiene la respuesta. No sería ético que yo sería muy pretencioso que yo dijera una lista de lecciones aprendidas porque cada uno lo vivió diferente. Cada uno de nosotros estuvo en un lugar diferente, en unas condiciones diferentes, entonces no lo vivimos igual y realmente para unos tenemos unas lecciones un poco más crudas, más fuertes para nuestras vidas. Creo que a todos nos tocó, pero no a todos por igual. Me imagino que esperan que hable de las lecciones aprendidas en cuanto al sistema de vigilancia, que hay que robustecer los sistemas de información, que hay que tener software más disponibles, información más ágil para toma de decisiones en tiempo real. También que la oferta de servicios nunca va a ser suficiente y que debe mejorar la capacidad instalada. Pero yo quiero llevar la reflexión de las lecciones de pandemia, no a todo eso porque estoy segura que el país y los territorios tienen capacidad instalada para el desarrollo de software, para adquirir equipos, para aumentar la capacidad, sino realmente el corazón de todo este ejercicio es nuestro talento humano. Y el talento humano debe estar entrenado,
debe estar disponible con condiciones laborales que garanticen su continuidad y también que valoren la experiencia. Cuando digo valoren la experiencia me refiero a la gente que tiene mucho entrenamiento. Nosotros no podemos prescindir, las empresas deberían facilitar todo para que estas personas adhieran a su trabajo y no se vayan. Porque en ese momento de pandemia, tener ese equipo debidamente entrenado, con experiencia, fue lo que permitió realmente dar una mejor respuesta. Y quise centrarlo mejor en el talento humano porque cuando uno lee el informe de la Organización Mundial de la Salud, el informe regional de las Américas en cuanto al impacto en salud mental del talento humano en salud, miramos que el malestar psicológico, los síntomas depresivos y la ideación suicida se aumentaron en todo nuestro grupo de población. Colombia, con un 19,34% de aumento en el malestar psicológico, fue el país estudiado en la región de las Américas que tuvo el peor desempeño. Los síntomas depresivos en Chile con un 37%, Colombia con un 10,5%, con síntomas de depresión severa. Y con ideación suicida, todos los países estudiados entre el 5 y el 15%. Entonces quiero llamar la atención porque algunos de los factores que agudizaron esa situación fueron tener que hacer teletrabajo, romper nuestra rutina, irnos a casa, no tener el contacto físico con el paciente, sino intentar hacerlo a través de una cámara que no es nada fácil ni personal, sentir que nuestros compañeros se están muriendo. Cada vez que se anunciaba que se enfermó, que está en cuidados intensivos y que falleció a causa de COVID y uno tener la sensación de que uno también le va a pasar lo mismo y que tenemos una familia por la que responder y un proyecto de vida en curso. El cambio en las funciones, porque entonces me tocó hacer funciones para los que no estaba entrenado, entonces médicos haciendo procesos de intubación, médicos atendiendo en cuidados intensivos o personal del servicio de urgencia atendiendo personas porque no habían camas en cuidados intensivos. Tener que enfrentar la familia porque entendemos la hostilidad de la familia en un momento de tanta presión. Cuando decían no dejo que trasladen mi paciente fuera de Medellín, cuando aquí no habían camas, cuando había que ofrecerle una cama de cuidados intensivos en otro lado y ellos te hablaban a veces con insultos, algunos, no todos, mucha gente entendía y apoyaba, pero uno comprende en ese momento de dolor que las personas pueden ser un poco agresivas y también el conflicto que se puede presentar cuando tú sientes que vas a enfermar a tu familia. Mucha gente tuvo que irse de la casa, tuvimos que irnos a vivir a un hotel para no exponer a mi mamá, a mi papá, dejé de verlo muchos meses. Entonces todas esas rupturas tuvieron ese desenlace. Estas son las reflexiones que hace mi equipo de trabajo, las fotos son reales y son de mi equipo. Gladys, que es enfermera, me dice, si estoy aquí es porque tengo que aprender algo. La pandemia me deja como gran enseñanza la tolerancia, la inteligencia emocional. Me mostró cómo mis compañeros se convirtieron en mi familia. Siento que todo esto lo logramos porque tuvimos muy buenos líderes que siempre tuvieron un norte muy claro y fueron soporte cuando queríamos desfallecer. Y en eso quiero resaltar que los líderes no fueron solo locales. El Ministerio de Salud, aunque fue muy cuestionado y muy agredido, nosotros en sus zapatos sabemos que hicieron una excelente gestión. Tanto el Instituto Nacional de Salud como el Ministerio de Salud tomaron decisiones siempre acompañados de las sociedades académicas y sabemos que la competencia de adquirir vacunas a nivel mundial no fue nada fácil. Rosa, que es auxiliar de enfermería, que está en la foto, me dice, soy testigo de cuánto dolor en los rostros de cada una de las familias, de ver cómo un virus arrasaba con la humanidad y uno sin poder evitarlo. Yo que tenía contacto directo a realizar la muestra, de escuchar los relatos de las familias cuando llegaba a los hogares, ver en el rostro el dolor de perder sus seres queridos. Doctora, no tengo palabras para describir cuánto terror se vivió por el COVID-19. Ella iba a las casas de las personas a tomar las muestras cuando la gente tenía miedo de infectarse. La lección que sentimos que nos dejó la pandemia por COVID-19 es valorar todo lo que tenemos, nuestras familias, nuestros amigos y conocidos. Nos enseñó a desprendernos de lo material y vivir la vida como si fuera el último día y a cuidar más a los que queremos y a nosotros mismos. Esto me lo dijeron las auxiliares que trabajan con nosotros en el convenio con la S Metro Salud. Esta foto, que también es real, fuimos la primera línea de respuesta, porque siempre se habla de primera línea en cuidados intensivos, pero nosotros somos la primera línea comunitaria, que también estábamos en la cara a cara con los pacientes porque visitábamos en sus familias. Fuimos la primera línea de respuesta desde el primer caso, cuando solo era una sospecha. Durante la pandemia no tuvimos vida familiar. Muchos teníamos largas jornadas de trabajo, desde las 6 de la mañana y sin hora de salida. Nos daba miedo contagiar a nuestros familiares,
ya que sabíamos que había muchas personas que fallecían por esta enfermedad que en esos momentos apenas estábamos conociendo. Algo que también nos deja un sinsabor es que muchos de nosotros no recibimos el bono económico de reconocimiento por parte del gobierno. Pero dentro de todo fue una experiencia maravillosa. Aprendimos a valorar la vida, nos volvimos visibles ante una sociedad que entendió la importancia de que la salud pública, la vigilancia epidemiológica fueran reconocidos por su labor, por su valentía y por lo valioso de sus aportes para el estudio de la enfermedad. Esta foto que también es real, el cansancio agotador por la cantidad de equipos que teníamos que hacer. Y desde el equipo de gestión de riesgo de Medellín no tengo sino gratitud para todo mi equipo de trabajo. Este que está en la fotografía es parte de ellos y también se convirtieron en nuestras familias. 18 horas de trabajo diarios, los primeros 3 meses que fueron de un trabajo muy intensivo y luego ya pudimos organizarnos un poco mejor, pero también dejó esa sensación de alivio porque pudimos servirle a una comunidad, que pudimos hacer un trabajo maravilloso en la contención que llamó la atención de todo Colombia y también de la OPS porque recibimos todas esas menciones, pero también cuánto dejamos atrás de nosotros, de nuestras familias y qué significa el tiempo que les quitamos en ese momento a ellos también, las pérdidas que tuvimos de nuestros amigos, de nuestros familiares, las lecciones que hemos aprendido es que no podemos ser las mismas personas. En este momento tenemos que ser personas mejores porque las pandemias pueden seguir llegando y debemos estar mejor preparados. Muchísimas gracias.